escritas en este libro. Ese libro, amigos, es la palabra de Dios, la Biblia. Y hoy quiero darles 5 razones por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y 5 razones para que sepan con certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero empezar hoy día con una razón que muchos usan para atacar la Biblia. Quiero declarar nula esa herramienta. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su precisión científica. Por su precisión científica. Ahora, los ateos, los escépticos, los no creyentes o los liberales. Claro que en la Biblia hay errores científicos. Antes de decir eso, más vale que estén seguros de 2 cosas. Primero, que saben sobre ciencia. Y segundo, que conocen la Biblia. Ellos dicen, la Biblia es un libro tan anticuado, no es un libro de ciencia, es un libro de religión. Bueno, es cierto. No es un libro que trata de ciencia. No fue escrito para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos sobre Dios. Bien se ha dicho, la Biblia no nos enseña cómo funciona el cielo, sino cómo llegar al cielo. Pero el Dios de la creación y el Dios de salvación son un Dios. La ciencia no es nada nuevo para Dios. Y no necesitamos la mente de Einstein para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es científicamente precisa. Claro que de vez en cuando la ciencia y la Biblia no concuerdan. Pero con el tiempo los científicos caerán en cuenta. Y no digo eso en broma. En 1861, una academia francesa de ciencia imprimió un pequeño folleto. Y en el folleto habían 51 hechos científicos indiscutibles que comprobaban que la Biblia estaba equivocada. 51 hechos, lo imprimieron, la Biblia estaba en problemas. Eso fue hace unos 130 años. Hoy en día, ningún científico respetable cree alguno de esos tales hechos. Es así que la Biblia de ayer no concordaba, pero la Biblia de hoy, sí. Con el tiempo caerán en cuenta. Si la Biblia no ha cambiado, es la ciencia quien se está acercando más a la palabra de Dios. Hay hechos científicos que aceptamos sin cuestionarlos. Por ejemplo, el mundo en que vivimos, la cosmología de nuestro mundo, lo tomamos por dado. Que la Tierra flota en el espacio. Nunca lo hemos dudado. Que esta esfera celestial, la Tierra, está colgada en el espacio. ¿Y cómo saben eso? ¿Lo resolvieron solos o no? Están dependiendo en el conocimiento de otra gente. No podrían saberlo sin alguien enseñárselos o averiguarlo por una nueva invención. Si regresaran, por ejemplo, a los días de Job, de donde viene la más antigua obra literaria, no sabrían eso. Los antiguos egipcios pensaban que la tierra se sostenía sobre 5 pilares. Los egipcios eran muy sabios, eran educados, eran eruditos, pero declararon que la tierra está sobre estos 5 pilares. Eso es lo que sabían. Y los griegos, los refinados griegos, ¿saben lo que creían? Creían que la tierra estaba en la espalda de un gran gigante que se llamaba Atlas, que aguantaba la tierra sobre sus hombros. Ustedes han visto los dibujos de Atlas con el mundo. Y en las escrituras sagradas de los antiguos hindús, creían que la tierra estaba sobre unos elefantes. Y aún se ven dibujos de la tierra sobre las espaldas de estos elefantes. Y cuando los elefantes se movían, había un terremoto. ¿Bien? Alguien dijo, un momento, eso no responde a la pregunta, ¿en qué se paran los elefantes? La respuesta, los elefantes están sobre una gran tortuga. Pero llega un sabio por ahí y dice, ¿y ahora sobre qué está la tortuga? Había una respuesta. Ellos dijeron, la tortuga está sobre una gran serpiente enrollada. Después vino otro sabio y dijo, pero ¿sobre qué está la serpiente? Y tenían una respuesta. Ellos dijeron que está nadando en un mar cósmico. Ahí tienen problema resuelto. La tierra está sobre una serpiente, que está sobre una tortuga, que está sobre elefantes.
Qué alivio que al abrir la Biblia no encontramos nada de este asunto en la palabra de Dios. Les diré lo que sí van a encontrar. En la palabra de Dios podrán leer en Job, capítulo 26, versículo 7. Él cuelga la tierra sobre nada. ¿No es maravilloso? Él, Dios, cuelga la tierra sobre nada. ¿Y cómo pudo Job saber eso antes de la astronomía moderna y viajes espaciales? Los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Había un médico en Viena que se llamaba Semmelweis. Semmelweis estaba a cargo de un hospital en Viena. Y en ese hospital estaban teniendo problemas con mujeres que venían para exámenes, ya que estaban encinta e iban a dar a luz. Los médicos hacían los exámenes, pero una de cada 6 madres moría de alguna infección. Semmelweis quería averiguar la razón. Se fijó que los doctores estaban en la morgue, donde hacían estudios patológicos y autopsias y postmortems, y luego salían de la morgue a los cuartos de exámenes maternos sin siquiera lavarse las manos. Después de tocar esos cuerpos y cadáveres, iban y examinaban el área de la pelvis y lo infectaban. Semmelweis dijo, algo aquí está mal, hay una conexión. Desde ahora deben lavarse las manos al salir de la morgue. ¡Ay, cómo se quejaron! Nos va a quitar el tiempo, es muy difícil, pero se lavaron las manos. Y luego el índice de muerte bajó. De 1 en 6, el índice bajó a 1 de cada 84. Luego, 11 de cada 12 madres, futuras madres, murieron una tras otra. Semmelweis se puso a pensar sobre eso. No solo van a lavarse al salir de la morgue, pero también entre cada examen. ¿Y qué cirujano hoy, qué doctor hoy no se lavaría? Claro que lo haría. ¿Por qué? Porque sabe sobre gérmenes, sabe sobre microbios, sabe sobre eso, pero en ese día no lo sabían. Pero escuche lo que la Biblia dice en Números, capítulo 14. Números, capítulo 19. Desde el versículo 14. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y versículo 19, y cuando haya purificado al día 7, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Ven lo que Dios está diciendo? Hay agua limpia, tiempo de cuarentena, aislamiento, el cambio de ropa, tiempo para que la bacteria pueda morir. ¿Por qué? Ellos no entendían sobre gérmenes, pero no era nada nuevo para Dios. Y caso tras caso, podría mostrarles. Estos son solo ejemplos entre tantos. Ahora, ¿cómo así no vemos nada sobre este asunto de los elefantes y las serpientes y los pilares en la Biblia? ¿Por qué? Porque los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Otra razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su precisión científica, pero la precisión histórica de la Biblia. Tal como la Biblia no es principalmente un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia, pero registra la historia y las cosas que creemos ocurrieron en la historia. Gracias a Dios por la precisión histórica de la Biblia. ¿Se acuerdan del relato de la escritura en la pared que se encuentra en el libro de Daniel? ¿Conocen la historia? Belsasar está en un banquete con 1000 de sus príncipes. De repente, en la pared, en el enlucido de la pared, aparecen los dedos de una mano sin brazo. Y está escribiendo en la pared. Y dice, tu reino ha sido roto. Y tú, oh rey, has sido pesado en balanza. Y fuiste falto. Fuiste hallado falto. ¿Se acuerdan del relato? Los historiadores dicen que eso nunca sucedió. Saben que no sucedió. ¿Y cómo sabe que no sucedió, señor historiador? Y él responde,
El relato bíblico dice que el rey se llamaba Belsasar, pero tenemos los archivos. Tenemos los archivos babilónicos. Y los archivos dicen que el último rey de Babilonia no era Belsasar, era un hombre llamado Nabinitio. La Biblia está equivocada. Nada indica que hubo un rey llamado Belsasar. Pero los arqueólogos continúan con su trabajo y un día descubren una tableta de arcilla, un cilindro. Y adivinen qué nombre estaba ahí. Belsasar. Bueno, el historiador tenía razón al decir que Nabinitio era el último rey. Pero la Biblia tenía razón al decir que Belsasar era el último rey. ¿Por qué? Porque ambos fueron reyes. Nabinitio era el padre, Belsasar era el hijo. Pronto se encontró evidencia que mostraba que ambos co-reinaban juntos. Nabinitio viajaba, Belsasar se preocupaba del reino. Ahora, supongamos que no se haya encontrado esa tableta. ¿Cambiaría en algo la veracidad de la Biblia? Claro que no. Dejen que Dios sea veraz y cada hombre un mentiroso. El que hayan o no encontrado la tableta no cambiaría la verdad de la palabra de Dios. Claro que esto nos ayuda a entender en Daniel capítulo 5 un pasaje significativo donde Belsasar le dice a Daniel: si puedes leer esta escritura, serás el tercer señor en el reino. ¿Lo ven? Y habían dos, Belsasar y Nabinitio. Serás el tercer señor en el reino. Una pequeña curiosidad escondida en la palabra de Dios. La precisión histórica de la Biblia. Hay otra razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios. No solo por su precisión científica e histórica, pero podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios por su continuidad tan maravillosa. La Biblia es un libro, pero a su vez es 66 libros. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Fueron escritos por un mínimo de 40 diferentes autores en un período de unos 1600 años. Fueron escritos en 13 distintos países en 3 diferentes continentes. Fueron escritos por gente con una variedad de trasfondos. Algunos fueron pastores, otros fueron reyes, algunos soldados, algunos príncipes, algunos sacerdotes, otros pescadores, otros eruditos, otros historiadores, otros hombres de negocios y profesionales y otros obreros comunes. Ellos escribieron este libro sobre una variedad de temas desde diferentes puntos de vista, en por lo menos 3 diferentes idiomas. Hay tantos temas, pero cuando están juntos no forman 66 libros. Desde Génesis a Apocalipsis se lee como un libro. La Biblia tiene increíble continuidad. Ahora, la Biblia tiene un solo tema: la salvación. La Biblia tiene estados, y el monumento se haría con piedra nativa de los 50 estados. Por ejemplo, habría coral del estado de Florida, habría granito quizá desde Georgia, conseguiríamos mármol y yeso de otros estados, piedra gris, piedra café, piedra roja, todo tipo de piedras, y en la cantera cortaríamos las piedras en diferentes formas. Algunas cuadradas, otras rectangulares, otras en forma de pirámide, algunas como cilindros, otras en trapecios y otras en formas que no tienen nombre, todas cortadas en la cantera. Unas grandes, otras pequeñas. Diferentes colores de piedras. Supongamos que las transportamos a la capital de la nación, los trabajadores las descargan y todas las piedras encajan perfectamente. Ni una piedra de más, ni una piedra de menos. No hay que cortar ninguna y no hay que añadir pedazos. Todas caben juntas, todas encajan. Y al terminar, hay un hermoso, bello, perfecto y simétrico templo. Y ahora, pensándolo bien, ¿dirían que esto ocurrió al azar? Claro que no. Sería completamente imposible. La única respuesta es que había un arquitecto que diseñó todo y mandó las especificaciones a la cantera, ¿verdad? No hay que ser un genio para reconocer eso. Entonces, ¿cómo podemos explicar la Biblia? ¿Cómo explicamos la continuidad de la Biblia, aparte de la inspiración divina? Esa es la razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí hay otra razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y es las profecías cumplidas de la Biblia. ¿Sabían que la Biblia es el único libro en el mundo con profecías precisas? Lean lo que los astrólogos y magos dicen en los periódicos y muéranse de risa si quieren.
Pero al leer la Biblia y las profecías de la Biblia es para quedarse admirado. Y el tema de profecía es tan grande que ni siquiera puede empezar a tocarlo. Sería como vaciar el océano con una tacita. Hablemos de las profecías que tratan sobre el personaje principal de la Biblia, Jesús. Hay más de 300 profecías específicas sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento que han sido cumplidas en el Nuevo Testamento. Ya están cumplidas. El decir que éstas se han cumplido al azar es una imposibilidad astronómica, como las estadísticas lo dicen. Jesús infinitamente cumplió las profecías. ¿Saben lo que dicen los escépticos? Que él era un estudiante del Antiguo Testamento y lo arregló todo para poder cumplir esas profecías. Ya todo estaba arreglado. Saben, en un sentido tienen razón. Claro que lo arregló donde iba a nacer mucho antes de nacer. Amén. Y en el libro de Miqueas dice, él nacerá en Belén. Y fue él quien arregló dónde iba a nacer de una virgen. Jesús hizo los arreglos para que el profeta Isaías escribiera un sinnúmero de detalles sobre el Señor Jesús siglos antes de que naciera. 750 años antes de que naciera, fue Jesús quien inspiró al salmista a escribir sobre la muerte por crucifixión en el Salmo 22, cuando la crucifixión ni siquiera se conocía como forma de castigo, y luego hizo que el gobierno romano lo crucificara sobre esa cruz. Arregló todo para que lo enterraran en la tumba de un hombre rico, e hizo que Judas lo traicionara a cambio de 30 piezas de plata, como fue profetizado. Y aquí viene lo más maravilloso. Él planeó resucitar de los muertos y salir de la tumba al tercer día. ¡Aleluya! Así lo planeó, por supuesto, que 500 lo vieran y quedaran tan convencidos de su resurrección que pagarían por esa verdad con sus vidas, sin esperanza de ganancia material o física, porque ya no temían a la muerte. El hombre puede vivir por una mentira, pero nadie muere por una mentira. Pero esta gente sabía que no era mentira, conocían a Jesús. No morirían voluntaria o conscientemente por una mentira. Hay quienes mueren por una mentira pensando que es verdad, pero ellos estaban convencidos que Jesucristo había... De paso, quiero decirles esto. Aunque Él lo planeó, la mayoría de esas profecías no se cumplieron por sus amigos, sino por sus enemigos. Los que tenían todas las razones para que no se cumplieran las profecías. Y no fueron cumplidas por una persona, fueron cumplidas por mucha gente. No solo una profecía, muchas profecías. ¿Cómo se explica eso? No hay nada que explique el cumplimiento de estas profecías aparte de la inspiración divina. Digan amén. Quiero decirles que es verdad, pero déjenme darles la razón principal por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios. Amigos, este libro tiene el poder de cambiar vidas. He predicado este libro lo suficiente como para saber que no es como cualquier otro libro. Leemos otros libros. Este libro nos lee. Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Hechos 4:12, la palabra viva, zoet, significa con energía, con poder, que está lleno de poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es la dinamita de Dios. Su palabra es una espada. Es como semilla. Es como pan, es como martillo que quebranta. La piedra. Hay gente que viene a escucharme predicar. ¿Por qué vienen?
Quizá por curiosidad, quizá para criticarme, y se sientan y miran y dicen, veamos qué dice este loco. Y uno puede tratar de mirarles a los ojos y tratar de... Si se fijan en mí, claro que van a encontrar mucho que criticar. Pero cuando tomamos la palabra de Dios y domingo tras domingo tras domingo usamos esa palabra, Dios dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? La piedra más dura se romperá. Lo he visto tantas veces. Lo he predicado lo suficiente como para saber que tiene poder. ¿Qué clase de poder? Es salvación para el pecador. No se puede salvar o salvar a alguien más sin la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es salvación para el pecador. El Evangelio es dinamita de Dios que salva. No solo salvación para el pecador, sino santificación para el santo. ¿Saben lo que me impulsa adelante? No lo que siento, lo que sé. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nunca van a crecer, nunca van a ser fuertes hasta que se alimenten de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Y algo más sobre la palabra, es suficiente para el doliente. Yo he visto gente en dolor. No se puede ser pastor los años que yo he sido sin ver a gente en tormento, en tribulación, en dolor y en agonía. Pero los he visto ir a la palabra de Dios y encontrar consuelo que no encuentran. En ningún otro lugar y de ninguna otra manera. Al cruzar las aguas frías de la muerte, descansaron sus cabezas sobre la palabra de Dios y se han sostenido fuertemente a ella cuando necesitaban ayuda y fortaleza, porque hay poder en la palabra de Dios y en las promesas de la palabra de Dios. Y les diré una cosa más. Es satisfacción para el erudito. Uno puede estudiar la Biblia y estudiarla y nunca llegar a sus límites. Nunca llegarán a sus cimas más altas. Nunca podrán comprender a fondo las grandes verdades de la Biblia. Es una fuente continua, es un mar sin fondo, es una cima soleada que nunca van a alcanzar. Y todos quienes han estudiado la Biblia jamás podrán decir que entienden todo lo que hay en este libro bendito. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole?